Hola, buenas. Mi nombre es Andreina Díaz y junto con mi compañero Datis Torné le estaremos hablando sobre los compuestos de coordinación y tipos de ligando. Le daremos una breve introducción, definición de un compuesto de coordinación, enlace metal-ligando, cargas de complejo, ligandos y tipos de ligandos. Los químicos del siglo XIX estaban desconcertados porque cierto tipo de reacciones parecían contravenir la teoría de valencia. Por ejemplo, las valencias de los elementos en el cloruro de cobalto 13 y en el amoníaco parecían estar satisfechas. Sin embargo, estas dos sustancias, al momento de reaccionar, forman un compuesto estable que tiene la fórmula COCl3 6NH3, como lo estamos viendo en pantalla, que recibe el nombre de cloruro de cobalto 3 hidratado. Para explicar este comportamiento, Werner postuló que la mayoría de los elementos presentan dos tipos de valencia: una valencia primaria que corresponde al número de oxidación y una valencia secundaria que corresponde al número de coordinación del elemento. De acuerdo con Werner, el cobalto tiene una valencia primaria de 3 y una valencia secundaria de 6 en el compuesto COCl3 6NH3. En la actualidad, para escribir de forma correcta la fórmula de este compuesto, se utiliza la fórmula que está entre corchetes, que podemos ver aquí entre pantalla, y su contraion fuera del corchete, y recibe el nombre en la actualidad de cloruro de cobalto 3, para indicar que el átomo de cobalto y las moléculas de amoníaco forman un ion complejo. Los iones cloruros no forman parte del complejo, pero se unen a él por fuerzas de tipo iónico. La mayor parte de los metales que hay en los compuestos de coordinación son los metales de transición. Los compuestos de coordinación, también conocidos como complejos, son sustancias químicas constituidas típicamente por un átomo central con un orbital de valencia desocupado, rodeado por iones o moléculas con pares de electrones no compartidos, que se transfieren a los orbitales vacíos del átomo central para formar enlaces covalentes. Aquí tenemos una imagen representativa de la estructura de un compuesto de coordinación, de cómo se debe escribir. Vemos que está el ion metálico rodeado de los ligandos entre corchetes. En la parte superior derecha tenemos la carga del complejo, la cual puede ser positiva y negativa. Y tenemos el contraion, que también puede ser positivo y negativo. Esto ya dependerá de la carga del complejo. Y también el número de carga del complejo va a ser igual al número de contraiones presentes en el complejo. Enlace metal-ligando. Normalmente los ligandos son aniones, moléculas polares o fácilmente polarizables que poseen pares de electrones de valencia no compartidos. Esto permitiría explicar en principio de manera sencilla las atracciones que se establecen entre los ligandos y cationes como de naturaleza electrostática. El par de electrones del ligando es intensamente atraído por la alta carga del catión, forzando así a la molécula o anión que la posee a acercarse. Sin embargo, esta aproximación no permite explicar cómo se forman los complejos de coordinación con átomos centrales neutros o con cargas negativas. La teoría ácido-base de Lewis especialmente es útil en esta química de complejos de coordinación porque permite explicar la formación de enlaces coordinativos entre el ion metálico central y los ligandos. Además, la teoría ácido-base de Lewis también puede utilizarse para predecir la estabilidad relativa de diferentes complejos de coordinación y para diseñar nuevos ligandos que sean más efectivos para formar complejos con iones metálicos específicos. Una mejor aproximación es considerar a la unión átomo central ligando como un particular aducto de la teoría
ácido base de Lewis, en el cual participan los electrones del par electrónico no compartido del ligando y los orbitales vacíos, en especial en los orbitales D o F del catión central. En este enlace, el ligando aporta un par de electrones de valencia no compartido, comportándose así como una base de Lewis, y el catión central los acepta, comportándose como un ácido de Lewis, para formar uno de los enlaces covalentes del complejo. Por lo tanto, la unión entre un átomo central y los ligandos es de tipo covalente. Aquí vemos una reacción donde se dice que un electroaceptor más un electrodonador forman un complejo. Vamos a definir qué es un electroaceptor y un electrodonador en la química de compuestos de coordinación. Un electrodonador es un átomo o un grupo de átomos que dona un par de electrones a un ion metálico central para formar un enlace coordinativo. Los ejemplos más comunes de electrodonadores son los ligandos, que son moléculas que se forman, que se unen al ion metálico central mediante enlaces coordinativos. Por otro lado, tenemos que un electroaceptor es un ion metálico central que aceptará pares de electrones de los ligandos o de otras moléculas iones para formar enlaces coordinativos. El ion metálico actúa como aceptor de electrones porque tiene orbitales vacantes en su capa de valencia, que pueden aceptar pares de electrones. El número de enlaces coordinativos que se forman depende del número de electrones disponibles en el ion metálico y en los ligandos. También podemos decir que la capacidad de un ligando para actuar como electrodonador o electroaceptor depende de sus estructuras y propiedades electrónicas. Algunos ligandos son fuertes electrodonadores debido a su alta densidad electrónica, mientras que otros son fuertes electroaceptores debido a su alta carga positiva o a su tamaño estérico. Como ya sabemos, son enlaces covalentes dativos. Aquí tenemos un ejemplo de formación de un compuesto de coordinación. De ejemplo tenemos al complejo hexacianoferrato 3 de potasio. Ya sabemos que los iones metálicos de transición se comportan como ácido de Lewis y los ligandos se comportan como base de Lewis. Vamos a dividir esta formación del compuesto de coordinación en dos etapas. En la primera etapa tenemos la formación del ion complejo o esfera de coordinación. Aquí tenemos al hierro 3 y los 6 iones de cianuro que tienen carga negativa. En esta parte tenemos 3 cargas positivas y 6 cargas negativas. Entonces, cuando reaccionen entre sí, obtendremos el ion complejo, que también se le conoce como esfera de coordinación, y es donde colocamos los corchetes para definir que ese es nuestro ion complejo. En la segunda etapa de formación del complejo de coordinación, tenemos que considerar cuál sería la carga que tiene esta especie química, que considerando los números de oxidación y las cargas de las especies que se combinaron serían 3 menos. Algo muy importante que me faltaba mencionar es que los compuestos de coordinación son especies neutras, no tienen carga ni positiva ni negativa. Por lo tanto, este no se puede considerar un compuesto de coordinación porque tiene carga, porque tiene carga. Entonces, para que sea neutro, lo que tenemos que agregar o lo que se tiene que combinar con el ion complejo es algún contraión positivo o negativo, dependiendo de la carga que queremos balancear. Que en este caso, como tenemos una carga negativa, el ion complejo que se agrega tiene carga positiva. Pero si al contrario tuviéramos un ion complejo con carga positiva, tendríamos que agregar un ion o contraión con carga negativa para balancear. Entonces tenemos que, para balancear las 3 cargas negativas de este ion complejo, se deben agregar 3 cargas positivas del ion potasio, y así se obtiene al final el compuesto de coordinación. Bueno, hablemos un poco de lo que son las cargas de los complejos. Pues sabemos que los complejos pueden estar cargados neutros de manera aniónica y de manera catiónica. Pues cuando un complejo está cargado, normalmente existe un contraión
para estabilizar su carga. ¿Cómo sabemos o cómo identificamos la carga que tiene un complejo? Pues la carga del complejo es la suma de las cargas del metal central más la suma de las cargas de los ligandos. Pues aquí tenemos estos tres ejemplos, un complejo neutro, un aniónico y un catiónico. Tenemos aquí al triamino tricloro de cobalto 3, que en este caso está neutro. Tenemos al tetracloruro de platino en estado aniónico con carga negativa. Y tenemos al tris aqua dibromoamido amonio de cromo 3, que está totalmente con carga positiva. Pues expliquemos de manera breve, con un breve ejemplo, las cargas de un complejo. Pues tenemos aquí al tetraamonio de cobalto con un contraion sulfato, que podemos deducir que este contraion sulfato está cargado negativamente, es un ion negativo, por lo cual presenta una carga negativa de 2. Como sabemos que la molécula es neutra, necesitamos dos cargas positivas para neutralizar las cargas. En este caso sabemos que el amoníaco es neutro y por ende el ion cobre es el que da la carga de más 2. Entonces el más 2 del ion complejo menos el menos 2 del ion sulfato neutraliza la molécula, pero si podemos dividir estas dos partes, vemos que la carga del complejo es más 2. En este caso, si realizáramos la suma de la cantidad de amoníacos, nos daría que serían 0 porque están totalmente neutros y el cobre tiene el estado de oxidación más 2. En este caso es la carga del complejo. Bueno, metamos un poco, ya hemos hablado de lo que son los ligandos, hemos estado tocando en temas de manera anterior, pero hablemos en sí qué son los ligandos. Pues un ligando es una molécula o un ion que está rodeando el metal central en un complejo. Pues normalmente, como lo dijimos anteriormente, actúan como bases de Lewis. Los ligandos actúan como bases de Lewis, ya que son sustancias capaz de donar electrones al átomo central, en este caso al metal. Pues tenemos que los ligandos deben de tener sí o sí dos pares de electrones no compartidos, ya que estos tienen que ser necesarios para poderlos donar al ion central, o sea, al átomo metálico. Tenemos que un ligando se está uniendo directamente a un metal y que este átomo que se une al metal de parte del ligando se le llama átomo donador. O sea, este átomo es el átomo donador. Tenemos breves ejemplos y uno de los ligandos más frecuentes, pues tenemos aquí a la molécula de agua, a la molécula de amoníaco, tenemos al ion cloro menos, al OH, a la molécula de monóxido de carbono. Pues en este caso el oxígeno, como se une a nuestro ion, a nuestro átomo central, nuestro metal, sería nuestro átomo donador. Los ligandos se dividen en tres tipos. Bueno, son cuatro, pero hay unos que está ahí de manera implícita. Tenemos el ligando monodentado, tenemos el ligando bidentado y tenemos el polidentado. Hablemos un poco de lo que es el ligando monodentado. ¿Qué se le viene a la mente cuando uno dice mono? O sea, mono significa de uno. En este caso tenemos que el ligando monodentado significa que solo un par de electrones es el que se está uniendo a la molécula o al átomo central. Tenemos que se está uniendo de manera que solamente un átomo se está uniendo al ion central. Aquí tenemos varios ejemplos como el amoníaco, que acabamos de hablar de él, del monóxido de carbono, donde solamente un solo átomo se une a la molécula central. Al átomo central tenemos el ion cianuro, tenemos el ion tiocianato, que este también puede entrar como en el grupo de los ambidentados, pero ahora más adelante hablaremos un poco de esto. Tenemos la molécula de agua, y aquí tenemos algunos de las cargas o de los tipos de ligandos con sus cargas. Tenemos los neutros, los aniónicos y en este caso, este es uno de los tipos de ligandos monodentados.
El que sigue es un ligando bidentado. Cuando uno dice bidentado, ya significa que dos átomos de la misma molécula se están uniendo a un solo átomo central, o sea, al átomo del metal. O sea, aquí mismo te están diciendo, proporcionan dos pares de electrones, en este caso, que tienen dos átomos donadores. O sea, dos átomos que son átomos donadores se unen al átomo central con dos pares de electrones. Como hemos estado viendo en los laboratorios, como hemos estado dando en clases, tenemos el ejemplo más común que es la etilendiamina, que tiene dos grupos aquí de NH2, donde los dos grupos nitrógenos de los dos extremos se unen al átomo central. Como pueden ver aquí tenemos el átomo de metal y los dos grupos de nitrógeno, o sea, los dos átomos donadores con sus dos pares de electrones se unen al átomo central. Aquí podemos ver, son bidentados, o sea, tenemos la etilendiamina, también tenemos la etilendiofosfina, tenemos el dimetilglicol, donde el oxígeno, en este caso, se uniría al átomo central, al átomo del metal. Eh, pues este sería el otro tipo de ligando. Otro tipo de ligando es el ligando polidentado. Tenemos que en los compuestos de coordinación, un ligando polidentado es una molécula o un ion que puede formar múltiples enlaces o que tiene varios átomos donadores que se unen al átomo central, o sea, al metal. Como podemos ver, mira esta molécula, tenemos aquí que cuatro átomos donadores, o sea, cuatro átomos de oxígeno con sus pares de electrones están dispuestos a unirse al átomo central, al metal. Pues estos ligandos tienen múltiples sitios de coordinación, pues tenemos aquí cuatro, sería polidentado, lo que nos permite formar complejos más estables, nos permite crear con mayor coordinación los ligandos y tenemos que cuando se produce a través de dos o más átomos donantes, el ligando que se enlaza al átomo central es a través de un enlace coordinativo, o sea que uno de ellos entrega su par de electrones. En este caso, se dicen que los tipos de ligandos polidentados y bidentados actúan como agentes quelantes. Pues, ¿qué es esto de actuar como agente quelante? Eh, Agente quelante, pues es como quelante viene del griego kele, que significa pinza. Pues estos agentes polidentados atrapan al ion metal como si estuvieran unas pinzas y lo atrapan, por decirlo así, de manera que están atrapando ese átomo central. Por eso los ligantes bidentados y polidentados se conocen como agentes quelantes, que porque tienen una capacidad de sujetar al átomo central, ya que estos al momento de sujetar al átomo central forman un complejo más estable y ayuda a que sus propiedades físico-químicas y que sus propiedades pueden mejorar de cierta manera. Se utilizan estos ligantes polidentados en el trato de encontrar ciertos metales en ciertas muestras, en el tratamiento de envenenamiento por metales, se utilizan esos ligandos polidentados y en caso tal tienen muchas aplicaciones a nivel industrial, pues. Otro tipo de ligando que también se habla, pero no es tan usual, es el ambidentado. Pues este tipo de ligando podría considerarse en un caso especial de ligandos polidentados y de bidentados, pero estos poseen más de un átomo capaz de donar pares de electrones no compartidos. O sea, ¿cómo así? Tienen una molécula, un ligando, que en esa misma molécula tiene otro átomo donador capaz de unirse a ese metal. Es un ejemplo de esto. Tenemos aquí al tiocianato, que tiene un grupo donde está el carbono, que es el átomo central en esta molécula, y está el nitrógeno con carga negativa, pero podemos ver que esta molécula se encuentra en resonancia y esa resonancia hace que la carga pueda estar desplazada hacia el azufre y hacia el nitrógeno. Y esto
hace que el átomo donador pueda ser el nitrógeno y pueda ser el azufre. En este caso, por eso significa ambidentados, o sea, viene de ese término. Eh, Otro ejemplo serían, ya hablamos del tiocianato, está el nitrito, que es el ONO, que también de manera esto de la resonancia también puede unirse de los dos tipos de átomos, y está el isotiocianato, pero eso sería todo de manera explícita de los tipos de ligando que existen, la utilidad que le podemos dar. Ya hemos hablado mucho sobre estos tipos de ligandos, más en el laboratorio hemos profundizado más acerca de las propiedades de algunos de estos ligandos. Y de verdad ha sido muchas gracias explicarle, ha sido un placer poder explicarles esto y de verdad esto ha sido todo. Y esta es alguna de las bibliografías donde encontramos cierta información y ya está, sería todo. Muchas gracias.